Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, Buenas tardes. buenas tardes. Ahora sí, disculpen la demora. Eh, bueno, mi nombre es Jocelyn Castro y en esta oportunidad voy a ser la relatora del módulo de psicología. Ya, me gustaría si se pueden presentar quienes están conectados. Tengo entendido que hay 9 en este momento conectados, ¿ya? Y viene el grupo WhatsApp que son más en lista. Bueno, les comento que no he podido cargar el módulo en aula virtual porque no tenía cargado el curso de ustedes, ¿ya? Por eso no había podido subir el material, pero tengo entendido que don Mario lo subió. No sé si ustedes lo pudieron ver, descargar. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, don Mario acaba de poner el módulo en el aula virtual. Soy Paulina Erazo. Ya, gracias, Paulina. De nada. Acá está. Ahí está, sí. Ya. Voy a compartir pantalla para que podamos ver el PDF y explicarles más o menos cómo se va a desarrollar, ¿cierto? El módulo de psicología. Aquí está. Ya. Bueno, comentarles que, bueno, de profesión yo soy psicóloga, ya no soy profesora, pero en este caso yo mismo preparé el módulo, entonces, el material de estudio también, ¿ya? Por lo tanto, al menos todo lo que tiene que ver con el módulo en sí, y que es como en sí, como se llama el módulo, es manejo de elementos básicos de psicología infantil y de adolescencia, ¿ya? Nosotros acá vamos a ver elementos básicos eh, que les va a servir como herramientas, ¿ya? Para poder ejercer, ¿cierto? Este curso que ustedes están haciendo de inspector educacional y asistente de aula, ¿ya? Bueno, como le comenté al inicio, eh, yo soy psicóloga, no soy profesora, si bien el módulo ya lo he aplicado en unos 6 cursos ya, más o menos, eh, por lo tanto, más o menos sé las dudas que tienen comúnmente, ¿ya? Pero de todas maneras, si hay algo que ustedes no comprenden, si hay algo alguna palabra, ya que no la manejan o lo que sea, ya que no se esté entendiendo lo que yo estoy explicando, por favor, pregunten, ¿ya?
eso es lo primero que les voy a pedir, que pregunten, ¿ya? No esperen a llegar a la evaluación para decir, no entendí la clase, ¿ya? Sino que aprovechar esta instancia, si bien la clase queda grabada en aula virtual, pero la idea es que este momento ustedes la aprovechen para aprender y hacer las consultas correspondientes, ¿ya? Bueno, yo también tengo otro trabajo en escuela también, así que tengo el contacto directo con las comunidades educativas también. Por lo tanto, también tengo un horario para poder resolver sus dudas o inquietudes, ¿ya? Que es que los días que nosotros tengamos clase, que es lunes y miércoles, ¿ya? Una hora antes de comenzar la clase, yo estoy pendiente si me quieren llamar por teléfono. Bueno, los mensajes, yo digo que lo atiendo en esa hora, pero en realidad si ustedes me hablan otro día, trato de igual responder, ¿ya? Pero no sé si alguno de ustedes ya trabaja en escuela o ha tenido la oportunidad de hacerlo. Es muy dinámico, ¿ya? A veces no hay tiempo para tomar el teléfono. Por lo tanto, en el transcurso del día, de la mañana, me es un poco difícil responder los mensajes, ¿ya? Pero en la tarde generalmente lo hago. Les menciono esto porque me ha pasado en algunos otros cursos de que a veces colocan en el grupo, ¿cierto? Que le hablan a la profesora y no ha respondido. Es por eso, porque en la mañana me complica contestar mensajes o llamadas, pero en la tarde no tengo problemas con eso, ¿ya? Ya. Bueno, explicarle el módulo. Están escribiendo al grupo. Ah, ya. Disculpe que la interrumpa. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Castro. Gracias. Ya. Lo había dicho al inicio, a lo mejor no había ingresado todavía, pero no se preocupe. Bueno, como les dije anteriormente, el nombre del módulo, manejo de elementos básicos de psicología infantil y del adolescente, y está compuesto por 8 clases. ¿Ya? Estos son los contenidos que se van a ver por clase. Al ser 8 clases corresponden 4 evaluaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy día tenemos la primera clase, el lunes tendríamos la segunda, por lo tanto ahí ya se activaría la primera evaluación. ¿Ya? Voy a dar la explicación con la fecha. ¿Ya? Hoy día 9, miércoles 9, primera clase, lunes 14, segunda clase, y se activa la primera evaluación. Luego, miércoles 16, segunda clase, perdón, tercera clase, lunes 21, cuarta clase, y se activa la segunda evaluación. Miércoles 23, la clase número 5, lunes 28, la clase número 6, y se activa la evaluación número 3, y así, ¿ya? Y lo último que ya sería el miércoles 30, la clase 7, y el lunes 4, la clase 8, y se activa la cuarta y última evaluación. ¿Ya? ¿De qué manera hago yo las evaluaciones? Bueno, por formulario, como lo hacen todos los demás, pero trato que en su mayoría sean de alternativas. Si no me equivoco, de las 4 evaluaciones, hay 2 que tienen algunas preguntas de desarrollo, ya que son mínimas, la mayoría son de alternativa, en donde el desarrollo, más que análisis de caso, más que explicación, es solamente nombrar algunos elementos, ¿ya? Traté de ahí evaluar como
lo más básico en cuanto a que puedan nombrar algunos conceptos que se le pide, más que explicarlo, definirlo, analizarlo, ¿ya? Eso con respecto a las evaluaciones. Lo otro que, bueno, el día lunes no pude iniciar el módulo, le voy a dar la explicación correspondiente, ¿ya? Mi computador sufrió un accidente y dejó de funcionar, ¿ya? Lo ocupé durante el día, fui a ocuparlo para iniciar la clase y no encendió más, ¿ya? Por eso no pude iniciar la clase el día lunes y de hecho tuve que comprar un nuevo computador y aún estoy en el proceso de instalar ciertas aplicaciones. De hecho, ahora tuve que instalar Zoom y todo eso. Por eso también es que me ha complicado el tema de hoy día iniciar. Además, ingresé al aula virtual y no tenía cargado el curso, entonces tampoco podía cargar el PDF, ¿ya? Pero ahora ya está todo eso solucionado, ¿ya? Bueno, con respecto a las evaluaciones, como yo le dije, son cada 2 clases. Y siempre la segunda clase se va a hacer día lunes, porque comenzamos el módulo un día miércoles, ¿ya? La evaluación se va a activar después de esa segunda clase, al día siguiente, no el mismo día, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy día, miércoles 9 de agosto, iniciamos la clase número 1, el lunes 14 la clase número 2, la evaluación no se va a activar ese mismo día, sino que al día siguiente, que es feriado, encima ahí voy a preguntar eso, ¿ya? Porque es feriado, entonces al parecer no puede haber movimiento en la aula virtual los días feriados, ¿ya? ¿Cuánto voy a preguntar si es que se puede activar ese día a las 9 de la noche? O esperamos al miércoles activarlo, ¿ya? Pero nunca se activa el mismo día de la clase que va a ser evaluada por un tema que se demora al descargar la clase, se demora después yo poder subir la clase, es un proceso un poco engorroso y puede que a veces no alcance a subirla el mismo día, ¿ya? Entonces la subo el día siguiente, generalmente durante el día, ¿ya? Por esa razón no se activa el mismo día, ¿ya? Bueno, en la próxima semana vamos a tener esa duda hasta el momento, lo voy a preguntar y se lo voy a avisar lo antes posible, porque justamente el martes, ¿cierto?, es feriado. ¿Qué más? Bueno, hay una clase que también se va a correr, que es la clase del miércoles 23, ¿ya? Para que lo puedan anotar por allí, el miércoles 23 de agosto no va a haber clase tampoco, ¿ya? Ahí, por ejemplo, correspondía la clase número 5, ¿ya? El 23. Por lo tanto, ahí se va a cambiar, la clase número 5 se va a hacer el 28, ¿ya? La clase número 5 el 28, la clase número 6 el miércoles 30 y ahí se activaría la evaluación el jueves 31 a las 9 de la noche. Las mismas condiciones que los otros módulos, se activa a las 9 de la noche y está durante todo, ¿cierto? El resto del día siguiente hasta las 9 de la noche, o sea, 24 horas. Profe, una consulta en relación a la prueba. Nosotros ¿Sí? se rinde la prueba en el módulo, o sea, en el formulario Google. Ay, disculpa, ¿Sí? no me presenté, soy Fanny. Hola. Hola, buenas noches. Y usted, al término de la evaluación, una vez enviada, ¿nos hace una retroalimentación de la prueba o queda hasta ahí? Porque nos ha pasado que hemos tenido algunas con retroalimentación, otras no, otras que nos envían para ver en cuál nos equivocamos, porque las vamos revisando, igual las vamos estudiando para no quedarnos así como ya nos equivocamos en este, nos equivocamos en esta. ¿Me entiende? Claro. Sí.
Bueno, al momento de ustedes realizar la evaluación, no les va a llegar inmediatamente el puntaje, ¿ya? Yo sé que algunos trabajan que le envían inmediatamente el puntaje y ustedes saben cuántas buenas, cuántas malas tuvieron, ¿ya? Yo no lo hago así porque puede suceder que alguno de ustedes tenga algún inconveniente, no pueda rendir la evaluación el día que corresponde, y si usted lo avisa oportunamente, se da un plazo extra a esas personas que tengan algún problema y no pueden rendir la evaluación en el tiempo correspondiente, ¿ya? Por eso yo recién mando los puntajes cuando reviso la evaluación. Si bien cuando es alternativa, la revisión y la asignación de puntajes es automática, yo igual los reviso, ¿ya? Bueno, tengo que revisar el tema de los nombres, los correos, ¿ya? Pasar eso a un Excel, o sea, los puntajes, transformarlo a nota, y ahí yo recién publico los puntajes y les va a llegar el correo que ustedes ingresaron en la evaluación, les va a llegar el puntaje, ¿ya? Y en cuáles se equivocaron, en cuáles no. Y a la clase siguiente, antes de comenzar la siguiente clase, se va a revisar la prueba en conjunto, ¿ya? En la misma clase. Al iniciar, yo abro la prueba, revisamos pregunta por pregunta. La idea es que ahí ustedes tengan claro, ¿cierto?, en cuáles se equivocaron, porque yo no voy a revisar, no voy a mostrar allí evaluaciones individuales, sino que vamos a ver el formato de la evaluación, voy leyendo, ¿cierto?, las preguntas, la respuesta, y se va a ir indicando cuál era la correcta. Y, por ejemplo, yo veo esa parte donde salen los porcentajes de respuesta. Entonces, por ejemplo, no sé, dice ya que el 90% de respuesta, o sea, el 90% de los participantes respondieron correctamente y el 10% no, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso igual nos sirve de análisis porque se entiende de que si el 90% respondió de manera correcta es porque generalmente se entendió el contenido en sí. ¿Ya? Ahora, si el 90% se equivocó en esa respuesta, igual eso me da una información a mí que en realidad no fue muy claro a lo mejor el contenido que se entregó. Por eso es importante de que puedan estar presentes en el momento de la clase, ¿ya? Para poder hacer, por ejemplo, estos tipos de consulta con respecto a la evaluación, ¿ya? No sé, profe, sabe que yo me equivoqué porque yo me acuerdo o entendí en esa clase que este concepto se definía de esa manera. Un ejemplo, ¿ya? Lo entendí de esta otra manera, no lo entendí así. Para todo eso, ¿ya? Por eso es que también les pido que cuando tengan alguna duda, la hagan en la clase, ¿ya? Después cuando llegue el tema de las evaluaciones, si alguien tiene algún problema, algún inconveniente para rendir la evaluación en el tiempo que corresponde, me avise, ¿ya? Quien me avise, yo no tengo problema, se le extiende a esa persona el plazo, pero a los demás no, se cierra, ¿ya? Yo saco el link de aula virtual y le mando el link de manera interna a esa persona. No es que la prueba quede abierta hasta que todos la rindan, ¿no? ¿Ya? Esa es como la oportunidad de rendir una evaluación atrasada, ¿ya? Si usted, no sé, supongamos terminamos el módulo el día 6 de septiembre y usted me dice, ¿sabe qué? No rendí la evaluación número 1, ya no hay oportunidad de realizarla porque obviamente pasó hace prácticamente un mes, ¿ya? Pero si en el tiempo correspondiente, que, pucha, dejémoslo en 24, 48 horas, es un tiempo adecuado para informar que tiene algún inconveniente y no puede realizar la evaluación, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna otra duda con respecto a la estructura del módulo. Por acá no, muchas gracias. Ya.
¿Cuánto? No sé. Son más personas, hay 13 personas. Tengo entendido que ustedes son alrededor de 20 estudiantes, ya según, según el grupo de WhatsApp. Ahora acá en la lista, ¿por qué me interesa saber esto? Ya, porque tengo pensado en algunas clases, no lo quise hacer la primera clase porque es más que nada de presentación, obviamente sí se aplica la primera clase, pero doy este tiempo de presentación y de explicación de la estructura del módulo en sí. Pero en algunas clases pretendo hacer actividades en clase, ¿ya? Generalmente en grupo, por el número de estudiantes, ¿ya? Entonces, ahí está. Bueno, 24 me parece, ¿ya? 24 me aparecen en lista. Yo sé que es muy difícil que los 24 estén conectados, ¿ya? Más de alguno va a tener un inconveniente y no se va a poder conectar. Pero hay 2, entonces están la mitad de ustedes. La verdad es que también considero que es muy baja la asistencia, ¿ya? La idea de hacer actividades es de poder conformar grupos aleatorios y darle, por ejemplo, alguna actividad cortita de una pregunta y que ustedes la analicen, compartan respuesta, eso más que nada, ¿ya? Y después obviamente volvamos y ustedes puedan compartir su experiencia de cómo les fue con la pregunta, qué dudas les surgieron, y yo poderles ir retroalimentando también en el momento, ¿ya? Porque en escuela, como le expliqué, les mencionaba antes, es muy dinámico, uno se encuentra con distintos tipos de casos en donde a veces uno no sabe cómo responder, y mi idea es que además de aprender conceptos básicos de psicología, vamos a saber aplicarlos. Porque si solo los conocemos, pero no sabemos cómo aplicarlos, en realidad no sirve de mucho, ¿ya? Entonces la idea es llevar esto a la realidad, ¿ya? Por eso me interesa que pueda haber la mayor cantidad de ustedes presentes en las clases, ¿ya? Para que no se pierdan la oportunidad de estas actividades. Bueno, lo otro es explicarles cuáles son los contenidos que se van a ver durante el módulo, la clase número 1, que es la de hoy. Vamos a ver básicamente lo que es el concepto de psicología y psicología educacional, que es básicamente lo que se va a aplicar, ¿cierto?, en un establecimiento educacional. Después la segunda clase vamos a ver en más profundidad todo lo que es la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva también que le llaman. Vamos a ver distintas teorías que nos explican de qué manera se desarrolla la persona, ¿ya? La clase número 3 vamos a ver conceptos y desarrollo de la autoestima y del autoconcepto, cuál es la diferencia entre estos dos, sus diferentes dimensiones, y nos vamos a enfocar obviamente más en el autoestima y autoconcepto académico, ¿ya? La clase número 4 vamos a ver el abordaje de problemas de conducta en el aula, y no solamente en el aula, sino que en el contexto escolar existen problemas de conducta. ¿De qué manera nosotros podemos abordarlos? ¿De qué manera podemos identificarlos? ¿Ya? La clase número 5, ahí ya nos pasamos, bueno, la clase
me debo mencionar, las 2 primeras clases es más de teoría, ¿ya? La 3 y la 4 se enfoca más en la psicología infantil. La 5 y la 6 se enfoca en la psicología de la adolescencia, ¿ya? Por lo tanto, la clase número 5 vamos a ver de manera general qué es lo que es la adolescencia y sus características principales. La clase número 6 vamos a ver los principales cambios que se efectúan en la adolescencia, y ya la clase 7 y 8 vamos a ver elementos más prácticos que nos vamos a encontrar en la escuela, ya sobre cómo a lo mejor identificar algunas patologías, psicopatologías en niños y adolescentes, identificarlas, saber cómo, quiénes deben diagnosticar, a quiénes debo yo derivar, ¿ya? Y de qué manera a lo mejor se puede evaluar, ¿ya? Para yo decir, ya este niño puede tener, sospecho que puede tener cierta patología, ¿ya? Porque en realidad ustedes como inspector asistente de aula obviamente no van a tratar la psicopatología, pero sí es bueno que tengan conocimientos generales sobre cómo identificarlas, ¿ya? Y la última clase es de educación emocional y contención emocional, ya que se le van a entregar herramientas prácticas, primero sobre la educación emocional, de qué manera podemos educar en las emociones y de qué manera podemos contener emocionalmente durante una crisis a algún estudiante, ¿ya? Que eso yo creo que en el transcurso de lo que uno pueda tener de experiencia en la escuela, les va a tocar abordar en más de una vez, ¿ya? Que tengan que contener alguna crisis emocional que tenga algún estudiante. Por eso es importante que cuenten también con esta herramienta. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a los contenidos. No, profe, para acá. No, profesora. Ya, gracias. Bueno, otra cosa que les voy a explicar, bueno, acá están los objetivos generales, los específicos que tiene más, que los vamos a ir viendo más que nada en la clase a clase, ¿ya? El material de estudio oficial es este PDF, ¿ya? Que es el que se sube a aula virtual, que subió don Mario hoy. Este es el material oficial de estudio. Por lo tanto, las evaluaciones, las preguntas de evaluaciones se sacan de acá, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque yo también trabajo con videos, ¿ya? Esos videos yo no los subo a la aula virtual. Yo los muestro acá en vivo. Obviamente también quedan grabados para los que van a ver las clases después. Si ustedes quieren de manera personal después hablarme internamente al WhatsApp, no por el grupo, internamente me dice, profesora, ¿sabe qué? A mí me gustaría contar con ese material que usted mostró en la clase, que es los videos, y yo les puedo mandar los videos, no tengo problema. Pero esos videos no es material de estudio como tal, por lo tanto no se incluyen las evaluaciones y no se sube a la aula virtual, ¿ya? Para que no haya esa confusión. Pero sí ayuda bastante a comprender algunos conceptos, algunas teorías, porque los videos generalmente son más dinámicos, muestran ejemplos, que tienen monitos, ¿ya? Entonces, suele ser más llamativo y más entendible a veces. Entiendo que a lo mejor no para todos, ¿ya? Por eso es que yo en este caso se los muestro, pero quien quiera y a quien les sirva, me los puede solicitar de manera interna al WhatsApp, ¿ya? Teniendo eso en claro, que es importante, vamos entonces a dar inicio a la primera clase que tiene que ver con el concepto de psicología y psicología educacional, ¿ya? Antes que todo, que podamos definir qué es la psicología, ¿ya? La psicología viene siendo una ciencia social y una disciplina también académica, ¿ya?
se enfoca principalmente en qué? En el análisis y la comprensión de la conducta humana y también de sus procesos mentales. ¿Ya? Entonces, si la evaluación dice qué es lo que es la psicología o define psicología, es una ciencia social y disciplina académica que se enfoca en el análisis y comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología busca entender, explicar de qué manera se comporta el ser humano, ¿ya? Mediante diferentes teorías. Hay un autor que va a decir, el ser humano pasa por tantas etapas y en esas distintas etapas se comporta de tal manera, y van a haber otros autores que probablemente lo vayan a contradecir y dice, no, en realidad esas etapas no son estas otras etapas, y el ser humano no funciona así, sino que actúa de manera diferente. ¿Ya? Suele ser un poco confuso, pero psicología tiene muchos autores diferentes. Ya no es que psicología tenga un autor y una sola línea. No, tiene muchos autores que explican de diversas maneras las teorías, ya las distintas teorías que explican la conducta humana. ¿Por qué digo esto? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si vamos a hacer una actividad de análisis de un caso, a propósito, las actividades que podamos hacer en clases no son evaluadas, ¿ya? Sino que les va a servir en el fondo para ustedes puedan aplicarlo de manera práctica en los contenidos, que les va a servir obviamente después cuando ustedes estén ejerciendo el curso, ¿ya? Por lo tanto, cuando haya esta actividad, yo voy a mencionar, no sé, analice este caso según la teoría del autor Kant, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si hay un caso y uno no define en base a qué teoría yo voy a comprender esa conducta, se hace un poco más complejo, ¿ya? No es que un autor diga la verdad, otro diga la mentira, uno está en lo correcto, el otro se equivoca. No, sino que son teorías diferentes, ¿ya? Y uno generalmente utiliza la que más le hace sentido. Y puede mezclar también algunas teorías que hacen que podamos comprender de manera más completa la conducta humana y los procesos mentales asociados a esa conducta también. ¿Ya? Un segundito. Voy a conectar el cargador. No se me vaya a apagar el computador. Ya, ahí sí. Entonces, bueno, la psicología tiene un campo de estudio diverso, ya, muy amplio, entendiendo de que todas las personas somos diferentes, ya, por eso una conducta no se puede explicar de la misma manera que se explica esa conducta en otro individuo. Hay obviamente teorías, pero hay que siempre enfocarse en el caso a caso, ¿ya? Entonces, la psicología se centra en la mente humana y también en las experiencias que van teniendo las personas, desde diversas perspectivas, que es lo que yo le decía, las diferentes teorías que pueden ir surgiendo, las diferentes corrientes, las diferentes metodologías que vayan surgiendo a lo largo de la historia. ¿Ya? Aquí vamos a ver autores de distintos años, y generalmente siempre van surgiendo nuevos autores que van aportando nuevas teorías a la actualidad. ¿Ya? Bueno, dijimos que es una ciencia social, porque una ciencia social, porque estudia las relaciones interpersonales también, ¿ya? No es que estudie solamente a la persona en sí, sino que estudia también de qué manera
interactúa, de qué manera se relaciona con la sociedad. ¿Ya? Entonces, esta ciencia social se interesa por los procesos de la percepción, de qué manera percibe el entorno, la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia, la inconsciencia también, porque hay un inconsciente también, pero también por las relaciones interpersonales y por el funcionamiento bioquímico del cerebro. ¿Ven? O sea, son muchas aristas que estudia la psicología. ¿Ya? Todas estas que yo les mencioné anteriormente. Y si se fijan, al último decía, ¿cierto? Las relaciones interpersonales y el funcionamiento bioquímico del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que además estudia también de qué manera el cerebro funciona. ¿Ya? ¿Cuáles son los neurotransmisores que se activan? ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se activan cuando colocamos atención, cuando estamos leyendo, cuando estamos enamorados, cuando estamos felices? ¿Ya? Eso. Con respecto al origen de la psicología. ¿Ya? Bueno, se dice que la psicología es una ciencia relativamente nueva. ¿Por qué? Porque no fue una de las primeras ciencias que se formó. Ya, obviamente hubieron otros tipos de ciencias antes y luego se desprende psicología, se desprende de lo que es la filosofía, ya a partir del siglo XVIII. Por tanto, muchas de las doctrinas, de las teorías, tienen que ver también con el área de la filosofía. Pero relacionándolo más a lo empírico, quiere decir a la experiencia, a lo que se vive. Bueno, en esos años del siglo XVIII se empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas que son determinadas por nuestra biología. ¿Ya? De hecho, vamos a ver algunas teorías de esa época, en donde decía que en realidad nosotros solamente reaccionamos frente a estímulos. ¿Ya? No sé, algo básico. Se enciende una luz fuerte, yo tiendo a cerrar los ojos. ¿Ya? Yo me acerco al fuego, tiendo a retirar la mano. Son como respuestas instantáneas a estímulos. ¿Ya? Después, obviamente, va creciendo el estudio con respecto a eso y se van agregando otras teorías que dicen que no solamente una respuesta, ¿cierto? Hay una emoción, hay un pensamiento, hay una consecuencia también, ¿ya? En un principio se consideraba a la psicología como una ciencia no concreta, no formal, ¿ya? Sino que era básicamente como una creencia. Hoy en día no. Hoy en día ya la psicología es una ciencia formal, es del hecho ya que se les llame ciencia, quiere decir que ha pasado por diferentes estudios que la han avalado. ¿Ya? El ser una ciencia ya le da mucho más peso a una doctrina. ¿Ya? Y ahí dice, porque ya desde ese entonces se da inicio a la posibilidad de que la psicología no solamente sea teoría, sino que también se pueda experimentar. ¿Ya? Y ahí van surgiendo también algunos laboratorios. No es que tenían una persona y estudiaban ahí el comportamiento de la persona, de qué manera se hacía antiguamente. En realidad no hace mucho que se dejó de hacer. ¿Ya? Tenían laboratorios de animales. ¿Ya? Porque los animales, si bien tienen conductas más primitivas de sobrevivencia, actúan de manera similar al ser humano. ¿Ya? Por lo tanto, se utilizaban a los animales
a las ratitas, específicamente muchas veces, para hacer estudios de conducta, ¿ya? Imagínense, el primer laboratorio fue en Alemania el año 1879, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás, en donde se comenzó a explorar la teoría que ya se estaba hablando, ¿cierto? Para poder llevarla como más a la práctica de la mente humana a través de la conducta de animal, ¿ya? De hecho, yo les cuento como dato, yo diría que hace como 10 años, todavía existían laboratorios con ratitas, ¿ya? Al menos acá en Chile no tengo conocimiento de que si es que en algún otro país todavía se esté utilizando, ¿ya? Lo digo porque específicamente en la universidad donde yo estudié, cuando yo recién ingresé a estudiar, todavía tenían laboratorio y se utilizaban laboratorio con ratitas, ¿ya? Obviamente eso después desaparece y se buscan otras metodologías de estudio. Les voy a mostrar ya viene. Un segundito. Me había acordado que me había salido del... Un segundo. Tenía recién aquí a mano los links de los videos. Acá está. Ya. Ahora sí. Ya, vamos a ver entonces el primer video que nos va a hablar de la psicología y el origen de la psicología. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la psicología. ¿Y qué es la psicología? Bueno, debemos decir que la psicología es una ciencia social y una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales durante un momento y situaciones. También debemos decir y agregar que la palabra proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logía, estudio. Esta disciplina analiza las 3 dimensiones de los mencionados procesos cognitivos, afectivos y conductual. Sigamos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre su objetivo. Bueno, los 4 objetivos principales de la psicología son describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento humano. Comenzando con la descripción, debemos decir que uno de los principales objetivos de la psicología es simplemente describir el comportamiento humano. Luego sigue explicar. Como era de esperar, los psicólogos también están interesados en la explicación del comportamiento, es decir, no basta con solamente describirlo. Después de lograr explicarlo, es predecir. Nos sorprende que otra meta de la psicología sea realizar predicciones sobre
la forma en que pensamos y actuamos. Y por último, modificar. Finalmente, y quizás lo más importante de la psicología, es que se esfuerza por cambiar e influenciar o controlar el comportamiento para poder realizar transformaciones constructivas y duraderas en la vida de las personas. Sigamos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre el campo de estudio de esta ciencia. Bueno, debemos decir que la psicología tiene un campo de estudio vasto, ya que se centra en la mente y la experiencia humana desde diversas perspectivas, corrientes y metodologías. Algunas de ellas son más próximas a las ciencias duras y al empleo del método científico, mientras que otras no la consideran apropiada para el objeto de estudio y prefieren construir métodos y abordajes totalmente propios. También debemos decir que no debe confundirse la psicología con la psiquiatría. Esta última es una rama de la medicina que estudia el comportamiento bioquímico del cerebro sin ocuparse generalmente del contenido emocional o experimental de los pacientes. Tampoco debe confundirse con el psicoanálisis, que es una disciplina interpretativa y terapéutica derivada de los estudios de la mente humana de Sigmund Freud. Continuemos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre las corrientes de estudio de la misma. Bueno, las ramas de estudios se identifican por sus metodologías de aplicación y enfoques de análisis, comenzando con la cognitiva. Debemos decir que se enfoca en el comportamiento en situaciones e interacción sensorial, atendiendo los procesos de memoria, lenguaje, percepción y atención, entre otros. Continuando con la psicología fisiológica, debemos decir que se encarga del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso como raíz de la conducta y el pensamiento. Lo que respecta a la psicología experimental, se dedica a la percepción y memoria con técnicas y análisis ensayados. En lo que respecta a la psicología social, se enfoca en las influencias del entorno social en un análisis de afuera hacia adentro. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre Ya. Bueno, el video sí me explicó un poco lo que es la psicología y la historia en sí, que es lo que los focos de estudio. Mencionó algunas ramas de la psicología, ¿ya? Que son bastante, la verdad, ¿ya? De hecho, no las nombro todas, son mucho más. Pero no se preocupen, ahí lo habló súper rápido en realidad. Nosotros lo vamos a ver acá, tampoco de manera profundizada, ¿ya? Porque mi idea no es que ustedes conozcan toda la rama de la psicología, no, sino que más que nada saber que existen y enfocarnos en las que realmente nos van a servir para lo que es la educación, ¿ya? Entonces, la psicología presenta una enorme cantidad de ramas y divisiones que pueden agruparse en dos grupos de acuerdo a sus características comunes, ¿ya? Por lo tanto, está la psicología básica, que tiene un grupo de ramas, ubicadas como el campo del saber entre lo biológico del hombre y lo social también de lo humano. Se centra en el entendimiento y recopilación de información sobre distintos procesos básicos del pensamiento humano, y son estas que están acá, que primero está, bueno, la psicología cognitiva. La psicología cognitiva sí se ocupa en el ámbito escolar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estudia los procesos mentales que permiten al ser humano el conocimiento, es decir, la experiencia, ¿ya? Cómo el ser humano aprende en base a funciones ejecutivas que vendría siendo la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento
¿ya? Generalmente esto se ocupa en el programa de integración, ya no sé si ustedes tienen conocimiento que en la escuela hay un programa de integración, que hay un psicólogo, educadores diferenciales, fonoaudiólogo, terapeuta profesional, ya hay muchos profesionales, y el psicólogo principalmente se enfoca en lo que es la psicología cognitiva para trabajar con los estudiantes, pero además los profesores también, ¿ya? Obviamente porque trabajan también la memoria, trabajan el lenguaje, trabajan la atención, la concentración, porque es importante ejecutar todo eso para lograr un aprendizaje, ¿ya? Si no, no se da. Bueno, la psicología del aprendizaje se dedica al estudio de los procesos de adaptación y cambios más o menos permanentes en el individuo, ¿ya? De qué manera aprende en las distintas etapas de la vida, de qué manera se va adaptando a las distintas etapas, ¿ya? La psicología evolutiva, que también se ve en el ámbito educacional, ¿por qué? Porque vendría siendo, ¿ya? La que estudia las distintas etapas del crecimiento y desarrollo de la mente humana, ¿ya? A lo largo de la vida. Luego está la psicopatología, que estudia las anormalidades o los trastornos que se generan a nivel mental, ¿ya? Está también la psicología del arte, que estudia principalmente los fenómenos de creatividad, de creación, la expresión artística, de qué manera eso también nos ayuda en cuanto a la salud mental. Está también la psicología de la personalidad, que esta rama intenta en el fondo construir modelos para comprender la personalidad humana, ya entendiendo que hay 16 tipos de personalidad humana, y entre eso también tienen sus diferentes matices. Por lo tanto, intenta comprenderlas. Luego tenemos el otro grupo, que es la psicología ya aplicada, también llamada psicología profesional, que tiene conocimiento básico psicológico puesto al servicio de resolución de problemas puntuales que se generan a nivel de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos la psicología clínica. Bueno, la psicología clínica es la que atiende a pacientes con diferentes tipos de problemas o sufrimientos relacionados a la mente, la emoción, el pensamiento. Generalmente estos son los psicólogos que atienden, que usted va, pide una hora con un psicólogo, en una clínica, en un CEFAM. Eso es lo que se aplica a la psicología clínica, ¿ya? Si bien estudia la conducta de esa persona, pero lo ayuda también a resolver distintos problemas que pueda tener en su ciclo vital. Está la psicología educativa, que se centra en el aprendizaje y en el crecimiento también del individuo. Colabora también con la construcción de hábitos y entornos escolares más propicios para formar las generaciones venideras, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se puede generar un ambiente adecuado para el aprendizaje. Eso básicamente. Está la psicología infantil, ¿ya? Que es muy similar a lo que es la psicología clínica, pero se enfoca exclusivamente en la población infanto-juvenil, en los problemas emocionales y mentales que tienen los niños y adolescentes, ¿ya? Está la psicología social, que esta se centra más en los grupos humanos, en las interacciones que se generan en sociedades, ¿ya? En comunidades, más que de manera individual. Está la psicología industrial o psicología laboral, también se le llama, que es similar a la psicología social, pero esto se aplica en ambientes laborales, ¿ya? A situaciones mentales que involucran el trabajo. No sé si alguno de ustedes alguna vez le ha tocado presentarse a alguna evaluación psicológica para postular a un puesto de trabajo, ¿ya? O el proceso de selección cuando la entrevistan. Hay veces Acá que yo me presenté a un... usted, ya. Sí, Y eso, por ejemplo, es la psicología industrial o psicología laboral,
¿ya? Muchas veces es una entrevista, en el fondo, para conocer un poco la personalidad de la persona que va a postular, de qué manera resuelve los conflictos, si está capacitado o no para realizar esas funciones. Y muchas veces se complementa también con evaluaciones, ya que eso lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿Qué disculpe, evaluaciones? Sí, ¿ese es como el test de impulso? sí, sí. Hay distintos test, distintas evaluaciones psicológicas que aplican en el ámbito laboral, para en el fondo evaluar si el postulante está capacitado o no para tomar ese puesto de trabajo. ¿Ya? Eso. Está también la psicología forense, que son los psicólogos que trabajan en la justicia, en los tribunales de familia, en los juzgados, en la fiscalía, ¿ya? Que la tarea de ellos es comprender la mentalidad criminal, homicidia, las situaciones límites, ¿ya? Y finalmente tenemos la psicología del deporte, ¿ya? Generalmente en los deportes de alto rendimiento, que son mejor valorados también, tienen un psicólogo también del deporte, ya que aplica sus conocimientos al campo atlético, deportivo, para comprender lo que allí ocurre mentalmente y emocionalmente para que el deportista pueda rendir, ya que ahí está la motivación, la concentración, muchos distintos em, factores que influyen en el rendimiento del deportista, ¿ya? Hasta ahora, ¿hay alguna duda o algún comentario que quieran realizar de algunas de estas ramas de la psicología? Yo por lo menos no, profesora, por ahora. Ya, muchas gracias. Bueno, son las 8, ¿ya? Así que vamos a dar el break. Camila, si me escuchan mal, ¿ya? No sé si a los demás también le pasa, que no logran escucharme bien. Profesora, ¿se ¿Te escucha escucho bien? bien? Yo la escucho perfecto, Ah, profesora. ya, Perfecto, profe. entonces, ya, gracias. Camila, entonces debe ser tu internet, ¿ya? Eh, pero como le dije anteriormente, la clase está siendo grabada, se va a subir, así que si no logras entender bien la clase, por último después ver la grabación, ¿ya? Entonces vamos a dar el break de 15 minutos, ya son las 20:01, vamos a dar hasta las 20:16 y ahí volvemos y continuamos con la segunda parte de la clase número 1, ¿ya?
Estamos de vuelta. Vamos a compartir acá el PDF. Continuamos entonces. Vimos entonces las ramas de psicología y ahora nos vamos a enfocar en la psicología y en la educación, ¿ya? Bueno, tanto la educación como la psicología vienen unidas desde ya hace muchos años. De hecho, desde que comenzó a hablarse de psicología, inmediatamente se ligó con la educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera se ha podido entender mucho mejor cómo se dan los procesos de aprendizaje. Se han formulado distintas teorías sobre ello y se ha tratado también de construir, instituciones educativas que solventen los problemas de la sociedad humana, ¿ya? Entendiendo que hay distintas generaciones, ¿cierto? Por lo tanto, se va adaptando también a la época. ¿Ya? La psicología educativa. ¿Qué es la psicología educativa? Lo mencionamos a grandes rasgos antes del break, pero acá lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿ya? La psicología educativa es la rama de la psicología que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación, ¿ya? O sea, de qué manera se aprende y de qué manera se va desarrollando también el ser humano, en este caso niños y adolescentes, en el ámbito educacional, ¿ya? Las investigaciones siempre son bajo un marco científico, ¿ya? No es como un estudio, una investigación por lo que uno crea, sino que se basa siempre en una teoría científica. Busca también optimizar los aprendizajes, ¿ya? Que los niños puedan aprender de mejor manera, además de tener un buen rendimiento académico, también tener un desarrollo integral, ¿ya? Los estudios se traducen en nuevos planteamientos sobre las estrategias educativas más eficaces y los programas de intervención más novedosos, ¿ya? Continuamente se está estudiando la actualidad para ir innovando en cuanto a esto. Bueno, ¿cuál es el foco de la atención de la psicología educativa? La instrucción del profesorado, ¿ya? De qué manera el profesor va generando, ¿cierto?, este ambiente para el desarrollo óptimo del aprendizaje. Por lo tanto, las investigaciones psicoeducativas están ligadas a la innovación, porque les va a permitir aplicar nuevos modelos y técnicas de enseñanza en el aula, ¿ya? La psicología educativa no solamente se enfoca en el ámbito escolar, ya porque hay distintos teóricos que también se aplican en otros contextos, que son ligados al ámbito educacional, porque el ámbito educacional no es solamente en la escuela, ¿ya? Sino en todo contexto donde se dé aprendizaje, como por ejemplo
el ámbito militar, la salud pública, la salud familiar, etc. ¿Ya? De hecho, los seres humanos no dejamos de aprender y desarrollarnos como individuos cuando terminamos los estudios académicos, sino que estamos en constante aprendizaje y proceso de adaptación a lo largo de nuestras vidas. ¿Ya? Bueno, el desarrollo humano y la educación son ramas entrelazadas, ¿ya? De hecho, por eso está esa estrategia de separar los cursos por edades, ¿ya? Si no, estarían todos en una misma clase, estarían todos aprendiendo lo mismo en el mismo momento, sino que se divide, ¿cierto? Por curso, por nivel de complejidad, por nivel de desarrollo. Por eso es que se entrelazan siempre, ¿ya? Acá, por ejemplo, plantea un caso de un niño de 4 años que muestra dificultades en el desarrollo de su capacidad comunicativa, ¿ya? Le dificulta, le cuesta comunicarse con los demás, ¿ya? Sin ninguna evidencia médica de que sufra algún tipo de discapacidad auditiva, ¿ya? O sea, no es que el niño no escuche y por eso no logra hablar, sino que hay que estudiar otros factores que pueden estar influyendo ahí. Entonces, antes de elaborar un programa de intervención, ¿qué se debería hacer? Analizar cómo evoluciona el lenguaje a lo largo de la infancia, en la teoría, y esa aplicarla al estudio particular de este niño de 4 años. También enfocarnos en qué fase de desarrollo se encuentra el niño, ¿ya? Si es que los problemas que tiene en el habla son síntomas de algún otro trastorno, ¿ya? Porque se puede ser solamente el síntoma de algo a lo mejor más grande, más grave que pueda estar sucediendo al niño, ¿ya? Bueno, en este caso ficticio que se menciona aquí anteriormente, nos ayuda a entender la estrecha relación que existe entre la psicología educativa y la psicología evolutiva o del desarrollo, es lo mismo, ¿ya? La cual está enfocada en el estudio e investigación de los cambios psicológicos a lo largo del ciclo vital de un ser humano, una persona, ¿ya? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo? Establecer las teorías explicativas sobre el desarrollo de las capacidades, inteligencia, lenguaje, entre otras, durante la infancia, la adolescencia y la vida adulta, ¿ya? Bueno, también la psicología del desarrollo, al igual que la psicología educativa, contempla las variables externas que intervienen en el proceso de maduración cognitiva, como por ejemplo, la edad de la persona, la herencia genética, los factores socioculturales, ¿ya? El hecho, por ejemplo, de que los niños hayan vivido una pandemia, ¿ya? Todo eso influye en el desarrollo de los niños. Otra característica que comparten es el reconocimiento de factores internos que, sin lugar a duda, impulsan también el desarrollo integral del ser humano. Como por ejemplo, ¿cuáles son esos factores internos? Las emociones, las actitudes, los valores sociales, la metacognición, cómo es que nosotros aprendemos a aprender. Ya, son un poco complejos, pero nosotros aprendemos de qué manera podemos aprender. Ya, esto me funciona, esto no. Eso se va analizando y comprendiendo en el desarrollo. ¿Ya? El estudio sobre la influencia de estos factores en el aprendizaje ha generado diversas teorías explicativas a lo largo de la historia, hasta llegar al modelo constructivista. Este es como uno de los modelos más actuales, ya que se utiliza en la actualidad en las escuelas, ya este paradigma donde se asientan las bases de la escuela actual, dice acá. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el modelo constructivista en la psicología educativa, ¿ya? Bueno, el constructivismo, ¿ya? Nos plantea un cambio radical en el proceso tradicional de los roles que tiene el profesor, ya en este caso la persona que enseña
y la persona que recibe el aprendizaje. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice del profesor y del alumno, pero en realidad es de la persona que enseña y de la persona que recibe el aprendizaje. ¿Ya? Porque antes se daba énfasis en la persona que entrega el aprendizaje, en este caso el profesor. Él era como tenía el papel activo o la participación más importante porque era quien iba a entregar el aprendizaje a esta persona no conocedora. ¿Ya? Por lo tanto, este nuevo paradigma, el constructivismo, hace este cambio po, y defiende que quien tiene ese papel activo y quien es protagonista del aprendizaje es el alumno, ¿ya? La persona que va a recibir el conocimiento. El alumno tiene el papel activo en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y en este caso el docente, la persona que entrega el conocimiento, muestra solamente los materiales de construcción, da las directrices, entrega las herramientas necesarias para que el niño o el alumno pueda progresar y pueda desarrollarse integralmente. ¿Ya? No es que le diga, le entregue todo listo para aprender, sino que le dice de qué manera puede obtener el aprendizaje, ¿ya? Cómo direccionarlo para aprender, pero el encargado y quien tiene el papel activo es el estudiante, ¿ya? Eso es lo que el principal planteamiento de el constructivismo. Bueno, una de las teorías que ayuda también a comprender lo que es el modelo constructivista es la teoría del andamiaje, ¿ya? ¿En qué se basa esta teoría? ¿Ya? En los principios del desarrollo y aprendizaje psicosocial de un psicólogo ruso de apellido Vygotsky. Ya lo vamos a escuchar bastante en este módulo. Bueno, Vygotsky se considera uno de los grandes propulsores de la psicología de la educación, ¿ya? Y plantea esta teoría del andamiaje, en donde esta teoría, este autor, perfila al maestro, al docente, al profesor, como un instructor que presenta al alumno la información necesaria y estructurada para que el alumno resuelva un problema o tarea que le ayudará a desarrollar una serie de aprendizajes. ¿Ya? Esta tarea debe suponer un reto motivador para el niño, que si a mí no me motiva la actividad, no voy a aprender. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser un reto motivador para el niño. Pero tiene que estar también ajustado a los conocimientos previos del alumno. O sea, antes, ¿qué es lo que plantea esta teoría del andamiaje? Antes yo debo conocer cuáles son los conocimientos previos, qué es lo que sabe, hasta dónde conoce el alumno para yo proponerle un reto, ¿ya? De nuevo aprendizaje. Mientras el niño va resolviendo, ¿cierto?, esta tarea, este reto, el profesor debe limitarse a ofrecer los apoyos necesarios para que alcance el objetivo, pero no solucionar la tarea, ¿ya? Eso que quede claro. Tenemos un video también del modelo constructivista que lo vamos a mostrar ahora. Un segundo. Chosen to go beyond their default grammar checkers and use Grammarly. Amigos de Pedagogía MX, sean bienvenidos a un video nuevo. Esta vez vamos a hablar acerca del constructivismo, uno de los paradigmas educativos más influyentes en la época actual. Antes de iniciar este video, recuerda darle like, comentarlo, compartirlo y no olvides suscribirte a este canal Pedagogía MX. Al hablar de modelos o de paradigmas educativos, es común mencionar el conductismo, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. Este último es ligeramente más relevante que los demás, ya que predomina en la época actual.
El enfoque constructivista está fundamentado en las teorías de Vygotsky, de Piaget, los psicólogos de la Gestalt, entre otros muchos autores que enfatizan el papel activo del alumno y su estructura cognitiva. Los aprendices son individuos activos en la construcción de su propio conocimiento. Las interacciones sociales son importantes en este proceso del conocimiento. Existen dos tipos de constructivismo, el psicológico y el social. Los constructivistas psicológicos se enfocan en la manera en que los individuos usan la información, los recursos e incluso el apoyo externo de los demás para crear y mejorar sus estructuras mentales y estrategias de solución de problemas. Asume que el conocimiento previo es indispensable para formar conocimiento nuevo. Además, sostiene que el aprendizaje debe ser activo. Por otra parte, los constructivistas sociales consideran que el aprendizaje mejora las habilidades para participar con los demás en actividades que son significativas dentro de la cultura. Solo en un contexto social se logra el aprendizaje significativo. El origen de todo conocimiento es la convivencia. El lenguaje es la herramienta del aprendizaje. Los modelos constructivistas incluyen un andamiaje para desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos. Este término de andamiaje se refiere a la teoría de Vygotsky, la cual enfatiza el papel del docente como una guía o como un facilitador para que gracias a sus conocimientos pueda llevar a sus alumnos de un punto A a un punto B. Es decir, toda esa distancia entre lo que el alumno ya sabe y lo que apenas va a aprender, pero todo ese proceso que el docente está involucrado es el andamiaje. Algunos de los referentes teóricos más representativos del constructivismo se encuentran Vygotsky, Piaget, David Ausubel, Jerome Brunner, de Crowley, María Montessori, John Dewey, Freinet, Alexander Luria, Froebel, Edward Claparède, entre otros. El papel del maestro dentro del constructivismo es completamente diferente al del conductismo. En el constructivismo, el docente es moderador, coordinador, facilitador y guía. Promueve el desarrollo y la autonomía de los educandos. La enseñanza debe partir de actividades que permitan su posterior aplicación, pero que al mismo tiempo integren la complejidad que caracteriza las situaciones de la vida real. El conocimiento se construye a partir de la experiencia. Dentro del constructivismo, es el alumno el principal protagonista, construye su propio aprendizaje, muestra interés hacia los temas por aprender, también debe poseer conocimientos previos, los cuales servirán como base para consolidar los conocimientos nuevos. Las experiencias y conocimientos previos que tienen los alumnos son clave fundamental para lograr aprendizajes significativos. Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel importante dentro del constructivismo, ya que el alumno puede aprender de forma autodidacta, impulsado por sus gustos e intereses. Y bien amigos, a manera de conclusión, el constructivismo es un paradigma educativo que se centra principalmente en el aprendizaje del alumno. Este aprendizaje debe ser significativo, es decir, que relacione los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. El docente no es como tal el que transmite los conocimientos, sino más bien es el que crea las oportunidades y los entornos para que los alumnos se puedan desarrollar y puedan aprender. Aparte, el alumno también puede ser autodidacta, pero principalmente el constructivismo se centra en el aprendiz. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya quedado también un poco claro qué es el constructivismo, cuáles son sus características y su esencia. No olviden darle like a este video, comentarlo y también no Ya, bueno, yo explicaba, ¿cierto? Con más detalle de que se trataba la teoría del constructivismo y principalmente lo que es la teoría también del andamiaje. ¿Ya? Ujú. Ahí está. Bueno, volviendo al PDF. Pero antes de continuar, ¿tienen alguna duda con respecto al modelo constructivista de la teoría del andamiaje? Ya, la idea es que si tienen alguna duda, me interrumpan, no hay problema. Ya, si no quieren hacerla de manera personal acá, a viva voz, pueden escribirlo en el chat del Zoom, no hay problema.
¿ya? Entonces, el objetivo de la psicología educativa, ¿ya? En el contexto escolar, la psicología educativa investiga los mejores métodos y planes de estudio que permitan mejorar el método educativo y la gestión de estos centros educativos también. O sea, generar un ambiente adecuado para el aprendizaje, siendo su objetivo la mejor comprensión de los elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez y también en la vejez. Como dijimos anteriormente, no solamente para los niños, ¿ya? Los psicólogos educativos son los encargados de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que ayuden a comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje, ¿ya? Vamos a ver 3 teorías del aprendizaje, ¿ya? De distintos autores que nos aportan planteamientos importantes con respecto a cómo se desarrolla el aprendizaje. Han servido también para influir en los enfoques y los métodos que se usa en la psicología educativa. Vamos a ver entonces primero a Jean Piaget, que es un psicólogo suizo que ha ejercido una influencia decisiva en la psicología educativa. ¿Ya? Su teoría andó principalmente en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva. O sea, de qué manera va evolucionando su capacidad cognitiva de acuerdo a su etapa también de desarrollo. ¿Ya? Hasta lograr desarrollar un pensamiento lógico abstracto, que le llama este autor, en torno ya a los 11 años de edad. ¿Ya? Es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología también del desarrollo. Vamos a ver específicamente esta teoría a continuación. ¡Hey! Miren lo que me acabo de comprar con Cashback. Listo. Ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget es interaccionista. Él era epistemólogo, biólogo y de ahí que nace la psicogenética. Una mezcla entre la psicología y la genética. Vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo que nos planteaba Jean Piaget, que se divide en 4 partes: la madurez cognitiva biológica, la experiencia ambiental y la experiencia sociocultural. Una cuarta, que es la más importante, que era la del equilibrio, o también llamado adaptación. Asimismo, las primeras 3 van a depender de esta última, teniendo que el equilibrio, en definición, es el impulso biológico entre las estructuras internas y externas. El equilibrio se divide en 2 fases, la asimilación y la acomodación. Vamos a ver la asimilación. La asimilación es una forma de aprendizaje, es un ajuste entre la realidad externa a una estructura interna. Es decir, un niño puede aprender por asimilación que 2 más 2 es 4 y recibiendo una pequeña información de asimilación va a aprender que 1 más 3 también es 4. Aquí la nueva información va a ser los números, pero la suma va a seguir mantenida. Otra va a ser la acomodación. Esta forma de aprendizaje va a ser un ajuste entre lo interno a lo externo. Es decir, que este mismo niño va a recibir una carga más grande de información escalonada. Digamos, si ahora aprendió la suma de 2 más 2 es 4, ahora va a querer aprender a multiplicar. Pero para aprender a multiplicar va a tener que aprender lo que significa multiplicar sobre la base de que ya conoce los números y solo va a acomodar a lo que es la suma.
Bueno, aquí nos hablaba un poco también de algunas bases del equilibrio, como mencionaba acá, que explica dos conceptos, que es la asimilación y la acomodación, ¿ya? Que son formas de aprender, ¿ya? Y él lo explicaba, de hecho, con ejemplos en cuanto a los números, de qué manera, ¿cierto?, se podía lograr ese equilibrio en cuanto al aprendizaje, ¿ya? Esa es una de las teorías de Jean Piaget. Hay otra teoría que habla del desarrollo cognitivo, que se lo mencioné en el PDF, ¿ya? Y aquí vamos a ver las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual.
Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que... Ya, bueno, y como pudieron ver, explicaba súper bien, ya, cómo es la teoría de Jean Piaget. Las distintas etapas, daba ejemplos, ya, por eso la verdad es que me gustan bastante los videos porque tienden a quedar mucho más claro, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo, vamos a ver de manera más general estas dos últimas teorías. Y quienes le interese ver el video me lo piden de manera interna. De manera interna al WhatsApp, ¿ya? Recuerden de no hacerlo por el grupo, sino que a mi WhatsApp interno. Ya, después viene otra teoría del aprendizaje que es la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado anteriormente también? ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea este autor? ¿Ya? Responder a esta pregunta, ¿en qué grado influye la cultura, la sociedad en el desarrollo cognitivo de los niños? ¿Ya? Investiga también acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan a un niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento. ¿Ya? Habla también de dos conceptos importantes, que es la zona de desarrollo proximal, que lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase,
que en el fondo yo estoy en esta escala de aprendizaje, ¿ya? Y cuál es el próximo aprendizaje que yo debería alcanzar, ¿ya? Y el aprendizaje de andamiaje, que es el que vimos anteriormente. Y ambas teorías, ambos conceptos son vigentes aún, ¿ya? La teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores, de los niños, con el ambiente que los rodea. O sea, aprenden a través de la participación e interacción con su entorno, ¿ya? Siendo entonces el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo del niño con su entorno. Sostenía entonces que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, que es lo que les mencionaba yo. Y está también la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, que desarrolla conceptos claves para el sociocognitivismo y la psicología educativa también. Analiza la relación que hay entre variables contextuales, sociales, con los procesos de aprendizaje, ¿ya? Es similar en algún aspecto a la teoría sociocultural, ¿ya? Pero esto tiene que ver más con lo social, más que cultural, ¿ya? Lo vamos a ver también en mayor detalle en la siguiente clase con los videos también para que lo puedan comprender mejor, ¿ya? Bueno, trabaja otros conceptos de interés como por ejemplo el autoconcepto. También centra el foco del estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y su entorno, más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora sobre lo que vimos. De todas maneras, la próxima clase vamos a retomar esta parte, ya que la tuvimos que pasar un poquito más rápido por el tiempo. Lo vamos a retomar, ¿ya? Pero en cuanto a lo anterior, de Jean Piaget hacia arriba, ¿hay alguna duda? ¿Duda, comentario? Por mi parte no, profesora. Ya, muchas gracias. Profe. Eh, voy a pasar la lista, ¿ya? Para que puedan estar atentos. Tengo entonces a Mitzi Aguilera. Presente. Gracias. Marjorie Aldana. Marjorie. No. Jacqueline Araya. Jacqueline Araya. Tampoco. Marcela Bustamante. Marcela Bustamante. ¿No? Marta Canales. Marta Canales tampoco, entonces. Fanny Carrasco. Acá presente. Gracias. Pilar Castillo. Pilar Castillo. Presente, profe. Ah, ya, casi lo dejo ausente. Ya. Abel Díaz. No, profe, estoy acá. Sí, ahí ya la dejé presente, gracias. Abel Díaz. No. Paulina Erazo. Presente. Gracias. Camila Espíndola. Camila Espíndola. Presente. Ahí está Camila. Presente. Y ahí la dejé presente. Paulina García. Paulina García. Presente. Gracias. Ya. Ana Lagos. Ana Lagos.
Jacqueline Araya es la que me escribió el chat, ¿o no? Deme un segundo para revisarla. Ya, ok, ahí la dejo presente. Ya. Sí, ahí la dejé presente. Ya. Ana Lagos. Ana Lagos. No. Maritza Manríquez. Presente. Gracias. Jessica Millacoy. Jessica Millacoy. Andrea Miranda. Andrea Miranda. Tampoco. Araceli Morales. Araceli Morales. Ya, aquí me corrigen porque no sé cómo se dice el nombre. Yamaru. Yamaru, profe. Presente. Ya, gracias. Yamaru. Ya, gracias a usted. Ya, gracias. Nicole Peralta. Presente, profe. Gracias. Jocelyn Pérez. Presente, profe. Gracias. Hilda Ramírez. Presente, profesora. Gracias. Milka Rubilar. Milka Rubilar. Vanessa Valdivia. Presente. Gracias. Débora. No hablo también. Ya, denme un segundito. Termino de pasar la lista y reviso su nombre. Elizabeth Zamora. Presente, profesora. Gracias. Ah, ya está Débora. Débora Sumelso, ¿cómo se dice? Sí, profesora, presente. Débora Sumelso. Ya. Gracias. Ya. Los nombré a todos, ¿sí? Nadie que no haya nombrado. Vamos a guardar entonces la asistencia. Ya, ahí estaríamos terminando entonces la primera clase. Nos vemos el día lunes, ya de 7 a 9. Si yo no informo nada antes, es porque la clase va, ¿ya? En caso de algún inconveniente, obviamente, informo, como lo fue este lunes que pasó, ¿ya? Pero si no, la clase va, por si acaso. Yo ahora tengo que esperar que la clase se cargue, se demora el proceso de descargar y después subir, ¿ya? Pero la clase la voy a subir apenas pueda, ¿ya? Así que tengan buena noche, que estén bien. Gracias, feliz noche. Buenas noches, profesor. Bienvenida al grupo. Gracias. Buenas noches, profe. Chao. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches.